¿Sabías que esta luz amarilla puede afectar la calidad de tu café e incluso llegar a dañar tu máquina? Que por cierto es algo que no sabía que se tenía que hacer, pero es sumamente importante para el cuidado de nuestra máquina. Así que en este video te voy a enseñar cómo puedes descalcificar tu máquina Dolce Gusto de manera fácil y rápida, así que empecemos. Si luego de unos meses de uso empieza a parpadear una luz amarilla en vez de la típica luz verde a la hora de preparar tu café, no te preocupes, tu máquina no está dañada, simplemente te está informando que necesitas hacerle una descalcificación para que ella pueda funcionar correctamente. ¿Y cómo así que hacerle una descalcificación? Pues sí. Normalmente el agua que utilizamos en nuestras máquinas para preparar el café contiene minerales como el calcio, que con el tiempo lo que hacen es acumularse en el interior de la máquina y empiezan a formar depósitos de cal. Esto no solamente afecta el sabor del café. Últimamente he estado preparando el café y sabía raro, diferente, como recalentado o algo así podríamos decirlo. No sé, es un sabor difícil de explicar, pero realmente no sabía el típico café que tú te preparas súper rico en este tipo de máquinas. Bueno, además de que afecta la calidad del café como les mencioné, también si nunca le hacemos una descalcificación puede llegar al punto en el que puede tapar nuestra máquina y simplemente echarla a perder. Por eso es muy importante que cada 3 a 6 meses, cuando veamos que la luz amarilla empieza a parpadear, le hagamos una respectiva descalcificación, que es lo que te voy a enseñar en este video y para que lo puedas hacer en tu máquina. Así que ahora vamos a ver cuáles son esos materiales que necesitamos para poder descalcificar nuestra máquina de manera correcta. Si este video te está gustando, por favor no olvides suscribirte, porque veo que no estás suscrito, así que por favor ve a suscribirte. Y esa es la manera en la que me puedes apoyar a que yo siga haciendo videos, porque le dice a YouTube que el contenido está gustando. Así que por favor suscríbete, si el video te gusta suscríbete, si el video no te gusta suscríbete y dale like. Continuamos. Antes de comenzar, asegúrate de tener todos estos implementos que son los que vamos a necesitar para poder descalcificar nuestra máquina Dolce Gusto. Lo primero sería tener un descalcificador para este tipo de máquinas. Lo ideal sería poder tener el oficial de Nescafé, que está diseñado para este tipo de máquinas, pero en mi caso, como no lo pude adquirir porque estaba agotado en la página, lo que hice fue encontrar una alternativa un poco más casera, que consiste básicamente en reemplazar ese descalcificador por vinagre y agua. Y ahorita les voy a mostrar cómo se hace ese proceso. Lo otro que vamos a necesitar va a ser un recipiente en el cual vamos a recoger toda el agua que va a botar la máquina mientras está haciendo el proceso de la limpieza. Este recipiente, si bien debe ser un recipiente grande, debemos tener en cuenta la medida que tiene la máquina Dolce Gusto de este tamaño para que quepa perfecto ahí. Adicional a eso, también cuando ustedes compran la máquina se van a dar cuenta que trae una especie de embudo plástico pequeñito que viene en el portacápsulas. Ese embudo pequeñito de plástico es ideal para este tipo de limpiezas. De igual forma, en mi caso yo lo perdí, no sé dónde quedó, lo podemos hacer sin él, pero si lo tienen es ideal, te nos ayuda un poco a recoger ese agua en forma de embudo para que el agua no salga chorreando hacia muchos lados, sino salga en una sola dirección. Y pues obviamente tener una maquinita Dolce Gusto como esta. Así que vamos a empezar con el paso a paso, así que atento. Ok, ahora sí a lo que vinimos. Entonces, para el primer paso lo que vamos a hacer es preparar la máquina. Y para preparar la máquina lo que tenemos que hacer es desconectarla del enchufe de corriente y retirar el depósito de agua, cual debemos llenarlo con 500 mililitros de agua y adicionar la solución descalcificadora como recomienda el fabricante. En este caso, como yo les dije que no cuento con la solución descalcificadora, lo que hice fue esos 500 mililitros de agua agregarle una copita o 2 copitas de vinagre, y con esto lo que hago es reemplazar el descalcificador. Obviamente lo ideal siempre va a ser utilizar el descalcificador. Si lo pueden comprar, cómprenlo, si lo consiguen, cómprenlo, porque lo ideal siempre es hacerlo con el producto original. En mi caso, vuelvo y les digo, no estaba disponible, estaba agotado, tendría que pedirlo desde Estados Unidos y era un poco engorroso, así que encontré esta solución y funcionó súper bien. Ahora lo que necesitamos es activar el modo de descalcificación en la máquina. Entonces lo que hacemos es conectar a corriente nuevamente y vamos a girar y mantener la perilla durante 5 a 10 segundos aproximadamente hacia donde bota el agua caliente, hasta que veamos que la luz empieza a parpadear entre amarillo
amarillo y verde. Esto nos indica que ya la máquina está en modo descalcificación. Y bueno, como ya tenemos la máquina en el modo descalcificación, lo que vamos a hacer es colocar el recipiente que les mencioné y mover la perilla de la máquina hacia el agua caliente. Ella va a durar en ese proceso aproximadamente de 2 a 3 minutos, en la cual ella va a estar haciendo todo el proceso inicial de la descalcificación. Cuando este tiempo pase, ustedes van a notar que la perilla va a regresar a su posición inicial. Y ahora lo que tenemos que hacer es repetir este mismo proceso, pero ahora girando la perilla al lado contrario, o sea, hacia el agua fría, y dejar 2 o 3 minutos hasta que ella termine de hacer todo el vaciado del tanque. Y ustedes van a notar todos esos restos y esa suciedad que va a ir quedando en el recipiente, el cual cuando termine de hacer todo el proceso vamos a botarlo para continuar nuevamente con el siguiente paso. Y bueno, como ya la máquina terminó de hacer todo el proceso, lo siguiente va a ser retirar el tanque, lavarlo muy bien para que no quede rastro del descalcificador y volverlo a llenar de agua. Después de que lo llenemos de agua, volvemos y lo colocamos en la máquina, y esta vez vamos a hacer una descarga de agua para que se termine de limpiar completamente de cualquier residuo del descalcificador que haya quedado en la máquina. Y bueno, si ya hicieron todos los pasos y dejaron que la máquina hiciera todo el proceso de descalcificación, se van a dar cuenta, lo primero es que la luz amarilla ya no va a estar, va a desaparecer por completo, y ahora va a aparecer una luz verde, que es la que indica que la máquina está limpia, en perfectas condiciones para funcionar y que todo quedó correcto. Asimismo, también como adicional podemos retirar el portacápsulas, lavarlo, enjuagarlo con un poquito de vinagre, limpiar la aguja también. No es obligatorio, pero son detallitos que nos ayudan a que nuestra máquina siga funcionando de manera correcta y nos siga dando un cafecito 10 de 10. Bueno, ya para cerrar y conclusiones finales, mi recomendación, como te dije, 100% es: si puedes adquirir el descalcificador, hazlo y cómpralo y utiliza el descalcificador siempre. Si no lo puedes comprar, utiliza esta recomendación casera que te di, que es reemplazarlo por un poquito de vinagre mezcladito con agua y listo. Sin duda, esta para mí es una excelente cafetera. Me encanta preparar café ahí, me parece súper práctica, rápida, el café que prepara es muy rico. Recuerden siempre estar atento a las señales que da la máquina, que son esa lucecita amarilla que ya nos está pidiendo que le hagamos su mantenimiento respectivo. Y si ustedes no están atentos a la luz amarilla, créanme que en el sabor del café ustedes se van a dar cuenta, porque el café les va a empezar a saber raro. Créanme que se los digo, va a empezar a saber raro. Así que antes de que la luz amarilla empiece a parpadear, empiece a darle señales, lo ideal sería hacerle una descalcificación cada 2 o 3 meses, dependiendo pues el uso que tú le des. En mi caso yo la uso casi que a diario, entonces más o menos cada 2 o 3 meses me correspondería hacerle ese proceso, el cual es muy fácil, como ya se pudieron dar cuenta. No se asusten si en algún punto les empieza a salir la luz amarilla, es normal, simplemente la cafetera se está hablando, les está diciendo por favor hágame mantenimiento. Y bueno, creo que eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides darle like al video si te gustó, y si tienes algún tipo de duda no olvides dejarlo en los comentarios, que siempre estoy revisando y respondiendo lo más rápido que puedo. Así que nada, gracias por ver este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. Y muy importante, si te está apareciendo un video por aquí, dale click, porque muy seguramente el algoritmo de YouTube sabe que a ti te va a gustar ese video y por eso te lo está recomendando. Así que nada, nos vemos en el siguiente video, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.